En un fatídico día, el puente de la Ruta 22 se convirtió en escenario de una tragedia que conmocionó a toda una nación. Fue aquí donde comenzó el oscuro capítulo de represión que terminaría con la vida del valiente maestro Carlos Fuentealba. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Y ahí donde está el monolito es donde sucede el asesinato. Ahí, claro, justo ahí. Y ahora estamos yendo hasta... Ahora vamos a donde comienza la represión, digamos. Nosotros inicialmente íbamos a protestar sobre la ruta y comienza la represión policial. O sea, es lejísimo. Son 10 kilómetros. Que vinimos a pata recibiendo balazos de la cana. Y acá cae Carlos y unos metros más, el último que se sube a un auto soy yo, y unos metros después que cae Carlos y lo suben a la ambulancia, nos retiramos porque nos veníamos retirando todos y éramos tantos que no entrábamos en los colectivos, porque los colectivos dejaron a las compañeras y se fueron. O sea que había que volver sí o sí caminando. No, pero se nota que es muy lejos, o sea, Y sí, venir pateando allá. La YPF está por acá. después de este puente que no estaba tampoco construido, Al puente no estaba. este puente no estaba. Y la YPF es toda nueva, digamos, era una YPF del estilo de la antigua del Automóvil Club, más o menos. Ahora la hicieron full, como las demás, digamos, pero era, no sé si, bueno, vieron los videos, que era bastante chiquita, muy reducida. Y acá esta ruta cruzaba esta. ¿Había una ruta antes acá? No, esto no, esta es la entrada a la YPF y a la zona de Arroyito, que es una zona ribereña, digamos. Arroyito se llama esta zona, pero la parte más poblada está cerca del río por la que no ingresamos. Esta sería Esta es la YPF, claro, con el formato actual, digamos. Y ahora vamos a llegar al puente. Este es el segundo lugar, o sea. Este es el La segundo primera lugar. instancia, las que nos hablaba Jenny Mills en el caso, Exacto. sucede allá, donde está el Exacto. operativo que... El operativo comienza en este puente al que estamos por llegar, que también es renovado. Reitero que era una ruta de una sola traza. Y no paran de reprimir hasta la YPF. Y ahí se dividen. Muchas compañeras y compañeros, estas casas no estaban construidas, corrían por el campo, por entre los yuyos, y los policías le seguían disparando. Este es el puente del canal de acá de Arroyito, donde todo comenzó. Las aguas tranquilas del río, que serpentea debajo del puente, se convirtieron en testigos mudos de la brutalidad que estaba por desatarse. La policía aguardaba estratégicamente, esperando a los maestros que se dirigían hacia una manifestación pacífica. ¿Dónde estabas el 4 de abril cuando asesinaron a Carlos? Bueno, ese día estábamos en una medida de fuerza. Yo participaba de las acciones del sindicato. Llevábamos más de un mes haciendo diferentes marchas, asambleas y bueno, sin escucha del gobierno. Se acercaba Semana Santa y bueno, la asamblea decide de alguna manera hacer algo más contundente para llamar la atención, ya que el gobernador no escuchaba desde hace muchos años y menos a los docentes. En ese momento era el gobernador Jorge Sovich. Y así que ese día decidimos hacer la acción sobre la ruta, cortando una sola vértebra de la ruta que iba a Bariloche. Había un solo puente. Hoy ustedes van a ver que hay como dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, y hay también dos puentes, pero en ese momento, en el 2007, había un solo camino.
Así que el punto neurálgico iba a ser una acción ahí en Arroyito y otra acción en Añelo, que era otro grupo, tuvo que ir para aquel lado, y nos habíamos hecho turnos para ir, y bueno, a mí me tocaba el turno de la mañana con mi compañero y otras compañeras que íbamos en un auto particular. Así que ese día nos levantamos a las 5:30, llegamos acá a Provincial y de acá salimos para Arroyito. Primero íbamos a pasar por Cenillosa, nos juntábamos todos y todas allí y después íbamos a ir en caravana hasta Arroyito. Pero lo que comenzó como una protesta legítima, pronto se tornaría en una persecución despiadada. Los maestros perseguidos durante varios kilómetros se vieron acorralados en una estación de servicio YPF, donde la violencia estaría cerca de alcanzar su punto máximo. Hoy a la distancia te puedo decir que lo que intentaban era aleccionarnos, digamos, disciplinarnos, darnos una lección, como se dice, y creo que fue la peor, ¿no? Que volver con un compañero menos, la verdad que fue la peor lección que nos pudo dar ese gobierno. Así que estaban muchos jefes policiales en ese operativo. Hoy podemos decir que fue un operativo. ¿Qué significa que fue un operativo? Que lo planificaron, que tenían la intención de hacer lo que hicieron, no fue a mansalva. No fue, digamos, descontrolado, sino que cada oleada tuvo su significado. Y lo que no hicieron fue justamente eso, ¿no? Los altos mandos, decir, bueno, hasta acá, a pesar de que estaba Marcelo y otros compañeros que eran dirigentes muy importantes en ese momento, hablando y tratando de negociar con la policía de que cesaran con las bases, ¿no? Y con las balas de goma. Fue en este caos, a 14 kilómetros de distancia de donde había comenzado la represión, que el maestro Carlos Fuentealba encontró su trágico destino. Su valiente lucha por la justicia y la educación pública fue brutalmente silenciada. ¡Asesino de mierda, hijo de puta! ¡Lo mataron! Dejen trabajar, tranquilo, campeón. Ejecutado por Poblete. Ahí cesó la represión. No hubo por parte de quienes estaban a cargo de ese operativo de hacer algo distinto. Hay una frase que se popularizó, que es: bajen las armas, aquí solo somos maestros. ¿Qué pensás al respecto? Y pienso en esto, ¿no? Que el maestro tiene la tiza y la palabra. Y la única forma a veces de pelear por sus derechos es haciendo manifestaciones, haciendo sus reclamos por vías democráticas, ¿no? Y creo que no pudimos entender lo que hicieron en ese operativo. ¿Por qué tanta hazaña? Si con una primera dispersión ya era suficiente, ya nos íbamos. Porque nosotros no íbamos a una guerra. Nosotros íbamos a reclamarle al gobernador que nos atienda después de un mes de estarle exigiendo una audiencia, porque ni siquiera había diálogo, era una audiencia para poder empezar a hablar de aumentos salariales, condiciones de trabajo. ¿Te animás a describir a Carlos en 3 palabras? O sea, con lo poco que lo conociste. Sí, un militante de la escuela pública. Decían que Carlos era el militante que le faltaba a cualquier organización. Uh-huh.
Es lo injusto. Es lo injusto lo que puedo llegar. Pero sí, él era un militante de la educación pública porque quería que sus estudiantes salieran adelante. Tuvieran esa movilidad social que hoy se ha perdido y que en ese momento todavía se podía pelear. Y ayudaba a sus estudiantes. Y no tenía, ¿cómo te puede decir? No tenía recelo, no sé si es recelo la palabra, no tenía problema en ir a una escuela cercana a unas tomas, como le decimos nosotros, asentamientos, o al oeste, como de Neuquén, como le decimos, donde hay mucha carencia. Pero que la escuela pública está para eso, para equiparar, para dar igualdad. Y él llevaba eso. Por eso te digo que era un militante de la educación pública. Si me dijeran, pide un La Ruta deseo, 22 se convirtió así en un símbolo de la lucha comunitaria. preferiría Aunque la tragedia de comprar Carlos nos recuerda las sombras que enfrentamos, también nos inspira a seguir adelante con renovada que se determinación. llevara los feos. Su legado nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la unidad y la solidaridad pueden alumbrar un camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza.